Bueno, vamos a trabajar en estos momentos, vamos a introducirnos al tema de investigación de operaciones. La investigación de operaciones tiene muchos modelos, muchas herramientas para la toma de decisiones y quiero que hoy veamos a grandes rasgos en qué consiste la investigación de operaciones. Para eso vamos a trabajar algunos objetivos. El objetivo de esta reunión, primero que todo, es estudiar el contexto histórico, el concepto y las delimitaciones de la investigación de operaciones, que se simboliza como I/O, y su potencial en la toma de decisiones. El segundo objetivo es analizar el proceso de construcción de modelos de investigación de operaciones. Y el tercer objetivo es identificar las fases de aplicación de una técnica de investigación de operaciones y el papel de los usuarios y los expertos. Bueno, entonces quiero invitarlos primero que todo a que escuchen el siguiente video. ¿Qué es la I/O? La investigación de operaciones es una rama de la ingeniería industrial. Consiste en el uso de modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos. Su objetivo es realizar la toma de decisiones con la finalidad de mejorar y optimizar el funcionamiento de los procesos. En un equipo de investigación de operaciones es importante la habilidad adecuada en los aspectos científicos y artísticos de investigación. Para la integración de equipos debe incluirse personal con intereses firmes en matemáticas, estadística, teoría de la probabilidad, economía, administración de empresas, computación e ingeniería. Dentro de una empresa, la investigación de operaciones se aplica en las áreas de producción, marketing, compras, manufactura y contabilidad. ¿Pero cómo se aplica la I/O? En la producción se encarga de la automatización y disminución de costos, clasificación y asignación de tareas, reclutamiento de personal. En el marketing ve el desarrollo, introducción y envasado de productos. Permite la localización de bodegas y centros distribuidores. Analiza la predicción de la demanda y la actividad competidora. Hace la distribución y programación de transporte. Optimización de merchandising. En las compras, busca la sustitución de materiales. Analiza el reemplazo, compra o renta de equipo. En la manufactura, apoya la planeación y control de la producción. Realiza mezclas óptimas para el control de calidad. En la contabilidad, se apoya de los análisis de flujo de efectivo, lo que permite realizar el muestreo para la seguridad en auditorías y benchmarking. Y ahora retrocedamos al pasado para descubrir los orígenes de la investigación de operaciones. Nuestro viaje a través de la historia comienza en el siglo III a.C., ya que es considerado el inicio de la I/O, al reconocer a Arquímedes por su hazaña de analizar la situación y brindar una solución con sus propuestas de rayo de calor y la garra para defender la ciudad de Siracusa. En 1503 tenemos a Leonardo da Vinci, con sus conocimientos en técnicas para realizar bombardeos, construir barcos y otras máquinas bélicas, participando así como ingeniero en la guerra contra Pisa. Las primeras actividades de la I/O se dieron en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de científicos ingleses diseña herramientas cuantitativas para el apoyo a la toma de decisiones en la mejor utilización de materiales bélicos. Otro antecedente se produce con el estudio del matemático Frederick Lanchester sobre la potencia balística de las fuerzas opositoras. Thomas Alva Edison contribuyó en la guerra antisubmarina, desarrollando técnicas para que los navíos pudiesen evadir y destruir los submarinos enemigos. En los siglos XVII y XVIII, Isaac Newton y otros matemáticos trabajaron en obtener máximos y mínimos condicionados de ciertas funciones. El matemático francés Jean-Baptiste esbozó métodos de la actual programación lineal, y en los últimos años del siglo XVIII, Gaspar Monge asentó los precedentes del método gráfico,
gracias a su desarrollo de la geometría descriptiva. Se cree que Charles Babbage es el padre de la investigación operativa, debido a sus investigaciones acerca de los costos de transporte y clasificación del correo realizada en Inglaterra en 1840. Tras la Segunda Guerra Mundial, se estimó oportuno realizar las organizaciones de los recursos de Estados Unidos a través de modelos de optimización resueltos mediante la programación lineal. En la investigación operativa se desarrollaron también las técnicas de computación, las cuales permitieron una importante reducción del tiempo de resolución de los problemas. Durante las décadas de los 50 y 60 creció el interés y el desarrollo de la investigación operativa, debido a su aplicación en el ámbito del comercio y la industria. Actualmente la I/O es el procedimiento científico que está auxiliado por modelos y técnicas matemáticas, orientadas a proporcionar una ayuda cuantitativa a la toma de decisiones en la administración de una organización. Ya ustedes pudieron darse cuenta cuál es el origen más o menos de la investigación de operaciones. En 1945, en la década de 1940 más o menos, y sobre todo impulsado por la Segunda Guerra Mundial, el gran auge que tuvo la investigación de operaciones fue por el llamado que se hizo en Inglaterra a muchos científicos de diferentes disciplinas para que formularan estrategias, para que formularan metodologías de defensa contra las fuerzas enemigas, que en ese tiempo pues era Alemania, ¿no? La Alemania nazi. Y de ahí es donde surge todo este concepto fuerte de la investigación de operaciones. Durante mucho tiempo después, se empezaron a hacer aplicaciones en diferentes áreas, entre esas la administración. Pero en la administración fue un poco más demorado debido a que los administradores consideraban que era una tarea más de los matemáticos, era una tarea más de los expertos en computación, en informática, y lo que hacían era contratar a estas personas. Y estas personas, los matemáticos, los científicos, los expertos, los asesores expertos que contrataban para diseñar los modelos que les ayudaran a tomar decisiones, ellos lo hacían, pero el administrador se desentendía de las situaciones y por lo tanto en muchas ocasiones quedaba simplemente un modelo, pero no era aplicado el modelo para la toma de decisiones y por lo tanto perdió como ese interés en el nivel administrativo. Después, con el surgimiento y el gran boom del desarrollo tecnológico, la llegada de los computadores portátiles, la llegada de Internet, pues ya ha tenido una cantidad de aplicaciones y de herramientas donde ya el administrador no tiene que meterse en el modelo matemático, sino que ya utiliza las herramientas tecnológicas, introduce las variables y la herramienta tecnológica se encarga de hacer todos los procesos y él solamente toma los resultados y los analiza. Por lo tanto, la investigación de operaciones ha tenido un gran auge digamos, a partir del siglo XXI, ¿cierto? En esta época, pero tristemente no es aplicado por la gran mayoría de empresas. ¿Quiénes lo utilizan? Las grandes empresas del sector financiero, empresas industriales, empresas grandes, pero la gran mayoría de empresas, las pequeñas y las medianas empresas, no tienen de pronto el conocimiento, no tienen el interés por analizar modelos, por identificar estrategias de investigación de operaciones que les ayude a la toma de decisiones. Se espera que los nuevos administradores, los nuevos emprendedores, los que salen con una cierta formación administrativa, con una cierta formación en conocimientos básicos en investigación de operaciones, ayuden en estos procesos de toma de decisiones. En este curso
solamente nos estamos enfocando en uno de los modelos de la investigación de operaciones, como es la programación lineal, y es la que vamos a iniciar en las próximas clases. Pero hablemos un poco sobre los modelos. ¿Qué es un modelo de investigación de operaciones? ¿Qué es un modelo? Y cuáles son sus características, cómo se formula un modelo. Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto de la realidad con cierto grado de precisión y en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo que existe en la realidad. En términos generales, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Hay diferentes tipos de modelos, específicamente 3. Los modelos físicos. Entre los modelos físicos, uno muy conocido por nosotros y utilizado por los arquitectos son las maquetas, ¿cierto? Eso es un modelo físico. Un modelo de aeroplano. ¿Cuáles son las características de un modelo físico? Un modelo físico es aquel que yo lo puedo palpar, que lo puedo tocar, que lo puedo ver físicamente. Tiene algunas dificultades, que una vez que se diseña el modelo es estático, es difícil de manipular, es muy difícil también de construir, de diseñar. Se necesita también de pronto ciertas habilidades manuales en el diseño y la construcción de este tipo de modelos. El segundo tipo de modelos son los modelos análogos. Los modelos análogos tenemos entonces los mapas de carreteras. Un Google es un ejemplo de modelo análogo. El velocímetro de un automóvil. En los modelos estadísticos se utilizan mucho también este tipo de modelos analógicos. Por ejemplo, una gráfica de pastel donde representan los porcentajes de participación de una determinada variable. Entonces, los modelos análogos son más fáciles de manipular, son más fáciles de manejar, ¿cierto? Pero sin embargo también son difíciles en la construcción y en su diseño. Los modelos simbólicos, ya es el tercer tipo de modelos. Tenemos los modelos de simulación, los modelos matemáticos y las hojas de cálculo. Los modelos matemáticos, pues de pronto es de los más difíciles de construir, ¿cierto? Se necesita mucho análisis, también se necesita un cierto conocimiento matemático, pero estos modelos son los de mayor aplicación y son los que más contribuyen a la toma de decisiones a nivel organizacional, a cualquier nivel, ¿cierto? Tanto para el gerente como para el ingeniero, como para cualquier persona, cualquier profesional que quiera o que esté involucrado en este proceso de toma de decisiones. Pero una vez que se tiene ese modelo matemático, existen las herramientas que nos ayudan a manipular esos modelos matemáticos, como son las hojas de cálculo. Ya ustedes conocen, ya les comenté el Excel. En el Excel hay un aplicativo muy útil para los modelos que vamos a trabajar, como son los de programación lineal, y es el modelo llamado Solver. ¿Cuáles son las razones para crear modelos o para diseñar modelos? Primero que todo, es que el modelo nos ayuda a simplificar la realidad, y en esa simplificación podemos dar solución en forma más fácil a los problemas que se nos presentan. Pero hay 7 razones adicionales. La primera es que los modelos lo obligan a definir explícitamente cuáles son los objetivos. Nos ayudan a identificar los objetivos que queremos lograr, hacia dónde vamos. Nosotros no creamos un modelo sin tener claro cuál es la meta que queremos alcanzar. El segundo es que los modelos obligan a identificar y registrar los tipos de decisiones que influyen en la decisión de objetivos. Entonces, de acuerdo a la problemática, al problema y las características del problema que queremos solucionar, nos ayuda a definir el tipo de decisión y por lo tanto el modelo a desarrollar.
El tercero sería que los modelos nos obligan a identificar y registrar las interacciones entre todas esas decisiones y sus respectivas ventajas y desventajas. Cuando creamos un modelo, tenemos la oportunidad de controlar las variables. Yo puedo, en un modelo simulado, darle valores específicos a una variable y ver cuál es el comportamiento del modelo. Y se espera que ese comportamiento del modelo, de acuerdo a ese cambio de variables, tenga una relación muy íntima con la realidad. Por lo tanto, nos ayuda a reducir un poco la incertidumbre que se presenta por el desconocimiento de lo que puede suceder en el futuro frente a una decisión. El cuarto es que los modelos obligan a pensar cuidadosamente en las variables que se van a incluir y a definir en términos que se van a cuantificar. Es decir, notemos que el modelo es una simplificación de la realidad. Eso nos lleva a pensar muy bien qué es lo que vamos a incluir, cuáles van a ser esas variables de entrada. Tengamos en cuenta que entre más variables se incluyan en el modelo, más complicado, más difícil va a ser el diseño, tanto el diseño del modelo como la interpretación y el análisis de este. Los modelos obligan a considerar que los datos son pertinentes para la cuantificación de dichas variables y a determinar la interacción entre ellas. Los modelos obligan a reconocer las restricciones, o sea, las limitaciones pertinentes, tanto de los valores de las variables cuantificadas que se pueden adoptar. Cuando estamos creando un modelo, hay diferentes tipos de restricciones. Hay unas restricciones que son físicas, hay otras restricciones que son impuestas, que por lo general son normas, son lineamientos empresariales que debemos tener en cuenta en el momento de formular el modelo. En la medida que tengamos claridad de esas limitaciones, podemos tener también información más confiable y ajustada a la realidad. Y por último, los modelos permiten que usted pueda comunicar sus ideas y sus conocimientos, lo cual facilita el trabajo en el equipo. Pero, ¿cuál es el proceso para crear los modelos? Todo proceso de la creación de un modelo nace de una problemática. En una organización, un gerente o un administrador o un grupo de personas frente a una situación probablemente quieran darle solución a esas situaciones, y hay muchas formas de darle solución. Una de esas formas es simplemente mirar lo que está sucediendo en el entorno y a partir de lo que está sucediendo en el entorno hacer inferencias, ¿cierto?, de lo que puede ocurrir frente a un curso de acción que se quiera tomar. Pero de esas situaciones, entonces, surgen diferentes propuestas, se analizan alternativas y de esas alternativas viene un proceso de identificación de las causas y las consecuencias para tomar las decisiones. Una vez que se toman las decisiones, esas decisiones se tienen que implementar. Entonces se tienen que distribuir recursos, se tienen que identificar qué personas van a desarrollar los objetivos y al final se tienen que evaluar los resultados. El administrador o las personas que hayan tomado esas decisiones, que hayan implementado esas decisiones, tendrá que asumir las consecuencias, tanto positivas como negativas, de esas decisiones. El proceso de modelación se desarrolla principalmente en las dos primeras etapas. En la etapa de formulación del problema, cuando se identifica la situación, y en el proceso de decisión. El modelo simplemente nos va a servir para identificar cuál es la mejor alternativa o cuál va a ser la mejor decisión. Y en estos dos primeros pasos es cuando se toma se desarrolla ese modelo de decisión. En esta gráfica quiero mostrarles cuál es el proceso de toma de decisiones. Si ustedes se dan cuenta, está dividido el proceso por una línea punteada. La parte inferior nos está mostrando cómo sucede la toma de decisiones en el mundo real. Los administradores o los gerentes o cualquier persona, el ingeniero,
que esté enfrentado a una situación, por lo general toman decisiones y esas decisiones que se toman son llevadas a cabo por medio de la intuición. Ahora, la intuición surge por las experiencias ganadas en muchos procesos, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a situaciones problemáticas, en la medida que solucionamos cada vez más problemas, nos vamos llenando de una serie de información que va quedando almacenada en nuestra mente. Y en el momento que vamos a tomar una decisión, toda esta información o mucha de esta información surge para ayudarnos a identificar una situación problemática, para ayudarnos a seguir un curso de acción. Esa intuición, por lo tanto, ha sido muy valiosa en el transcurso de muchos años. Pues ya se ha visto cómo la intuición ha favorecido el crecimiento de muchas industrias, ha favorecido la toma de decisiones en muchas empresas. Pero también es muy riesgoso dejar todo en manos de la intuición. Puede ser también muy costoso tomar decisiones sin mirar otros aspectos, sin utilizar otras estrategias, otras técnicas para tomar esas decisiones. Entonces es ahí donde surge la necesidad de formular un modelo. Entonces se mira la situación real, se hace una abstracción de cuáles son las variables que intervienen, pero de todas las variables se tienen que identificar y seleccionar solo las que son verdaderamente pertinentes. No se pueden seleccionar todas las variables, como ya lo habíamos dicho, porque el modelo, la característica de este es que tiene que ser simple, tiene que mostrarnos cómo se comporta en la realidad, pero en una forma más sencilla, más simplificada. Cuando nosotros empezamos a relacionar esas variables, estamos construyendo ese modelo. Una vez que hemos construido el modelo, sea el modelo analógico, el modelo físico, el modelo simbólico, entonces ya viene un proceso de análisis. El análisis ya es aplicar el método científico, ya es mirar de pronto, no dejarnos llevar solamente por lo que dice la intuición, sino es mirar cómo a partir de esas variables que son hechos reales, cómo esas variables están influenciando las diferentes alternativas que yo pueda tomar, y obviamente ya estoy viendo el efecto dentro del modelo y obtengo unos resultados. Esos resultados que yo tengo, pues obviamente están sujetos a interpretación. Habrán algunos resultados que son viables, otros resultados que no son viables, algunos resultados son lógicos dentro del rango de las variables que se están planteando, y algunos resultados son ilógicos. Entonces, en esta parte de interpretación es de vital importancia el papel del administrador, de definir y de identificar cuáles son los límites de pertinencia de ese modelo y los límites de pertinencia de esos resultados. Una vez que tenemos los resultados del modelo, lo que se busca es conjugar la intuición del administrador con los hechos del modelo. No es que se va a desconocer la intuición del administrador, pero tampoco se van a desconocer los hechos. Al conjugar estas dos informaciones, se esperan tener procesos de decisión más confiables. Este es el proceso de construcción del modelo, pero ahora quiero que nos enfoquemos solamente en el diseño del modelo, en el recuadro del modelo. Habíamos dicho que el modelo surge de una abstracción de la realidad, y de esa realidad se tienen que identificar unas variables de entrada. Esas variables de entrada se pueden clasificar en dos, como son las variables de decisión y los parámetros. Las variables de decisión son variables conocidas, son variables controlables, y los parámetros son las variables incontrolables. Hablemos un poco de las variables de decisión. Variables de decisión son, por ejemplo, el precio de venta. Yo como administrador
tengo el control y tengo el poder de decidir cuál es el precio que le voy a poner a mi producto. Yo puedo decidir el diseño del empaque del producto, yo puedo decidir cuántas personas van a trabajar en un proyecto. Todas esas son variables de decisión porque están bajo mi control. Por el contrario, los parámetros son las variables incontrolables, lo que yo no controlo. Yo no controlo el precio del dólar. Puedo conocer el precio del dólar hoy, pero yo no sé cuál va a ser el precio del dólar el día de mañana. Yo no controlo la demanda. Yo espero tener unas ventas a futuro o un nivel de ventas a futuro, pero no puedo obligar a ningún cliente que me compre. La demanda, el comportamiento de la demanda es una variable no controlable. Yo puedo negociar el precio de los insumos con un proveedor, pero el precio del insumo no lo pongo yo, es el proveedor, está bajo el control del proveedor. Como yo no controlo esa variable, por lo tanto es un parámetro. De la misma forma como tenemos variables de entrada, hay unas variables de salida, también conocidas como variables endógenas. Entre esas variables endógenas tenemos las medidas de desempeño. Esa medida de desempeño también es conocida como función objetivo, porque es la que me determina la meta que yo quiero alcanzar con el modelo. Bueno, con este modelo yo quiero identificar cuáles son las variables que me ayudan a alcanzar la máxima rentabilidad, la máxima ganancia. ¿Cuáles son las variables? ¿Cómo se comportan las variables para obtener el mínimo desperdicio? Entonces, cuando yo identifico el objetivo del modelo, entonces a esa variable se le conoce como medida de desempeño o función objetivo. Y las variables de consecuencia, pues, es otra información adicional que el modelo genera. Son todas aquellas situaciones que puedan surgir adicionales a lo que yo estaba esperando obtener. Además de las variables de entrada y las variables de salida, en la caja negra, lo que sucede dentro del modelo, hay unas variables que son muy importantes a tener en cuenta también, que son las restricciones, las políticas y las variables intermedias. Las restricciones son limitaciones que pueden ser de orden físico, por ejemplo, la capacidad que yo tengo en la empresa para almacenar inventario, la capacidad de producción. Yo no puedo excederme a la máxima capacidad de producción de mi planta. Las políticas, por otro lado, son lineamientos que pueden ser normas de la empresa o pueden ser las normas de gobierno, ¿cierto? De los entes reguladores de la industria en donde está mi empresa. Esos tipos de variables, tanto las restricciones como las políticas, ambas se deben tener en cuenta porque esas variables están influenciando obviamente en los resultados del modelo. Y las otras variables son las variables intermedias. Cuando yo tengo todas las variables de entrada, todas las variables de salida y tengo identificadas las restricciones y las políticas, empiezo a generar interrelación entre esas variables. Cuando yo interrelaciono esas variables, surgen nuevas variables. Esas nuevas variables son las llamadas variables intermedias. Y a esto es lo que se le conoce como la construcción simbólica del modelo. En este curso nos vamos a enfocar en modelos matemáticos de decisión. Y en esos modelos matemáticos de decisión hay muchos en la investigación de operaciones, pero específicamente nos enfocaremos en los que tienen que ver con la programación lineal, es decir, con modelos lineales para la toma de decisiones. Hay dos tipos de modelos. Los modelos deterministas, que son aquellos que se supone que todos los datos pertinentes se conocen con certeza. Es decir, en ellos se supone que cuando el modelo sea analizado se tendrá disponible toda la información necesaria para tomar una decisión. Un ejemplo es, quiero comprar un carro. Si quiero comprar un carro,
Entonces, yo tengo varias alternativas de automóviles, pero yo puedo definir cualquier criterio. Bueno, uno de los criterios es el precio. Entonces el precio es una de las variables. Esa variable yo la tengo a la mano. Cualquier automóvil que yo quiera comprar me van a dar esa información. Por lo tanto, es una variable determinista. Otra variable, si quiero comprar un automóvil, cuando yo quiero identificar cuál es el cilindraje del motor de un automóvil, a cualquier automóvil, esa variable yo tengo información a la mano. Y cualquier cosa que yo quiera identificar para poder comprar el automóvil, cualquier pregunta que haga sobre ese automóvil es información que yo puedo conseguir. Entonces, a ese tipo de variables es lo que llamamos variables deterministas. ¿Cuál es la importancia de los modelos deterministas? Primero que todo, hay una gran cantidad de problemas de administración que se pueden formular con estos modelos. Segundo, que muchas hojas de cálculo electrónicas, en este caso en la hoja de Excel, aparece un aplicativo que es el Solver, que nos ayuda a trabajar problemas deterministas. Específicamente, el Solver ayuda a resolver problemas de programación lineal y podemos colocar muchas variables. Tiene una capacidad para trabajar una gran cantidad de variables. Tercero, que los subproductos o técnicas de análisis es una gran cantidad de información, es muy útil para interpretar los resultados para la gerencia. La práctica con modelos deterministas ayuda a desarrollar las habilidades para la formulación de modelos más genéricos. En la medida que se desarrollen más problemas de deterministas, se va generando una cierta habilidad, un cierto conocimiento que después, para próximos casos, va a facilitar y va a agilizar los procesos de formulación de modelos. El otro tipo de modelos son los modelos estocásticos o modelos probabilísticos. En estos modelos, algunos elementos no se conocen con certeza. Se presupone que algunas variables son importantes, llamadas variables aleatorias. No tendrán valores conocidos antes que se tomen las decisiones correspondientes y que ese desconocimiento debe ser incorporado en el modelo. Los modelos probabilistas pues son modelos de probabilidad, ¿cierto? Si necesitamos identificar cuál es la probabilidad de que el día de mañana el dólar baje 100 pesos. Yo tendría que empezar a hacer una simulación, tomar unos resultados históricos. A partir de esos resultados históricos, yo calculo unos promedios, calculo unas desviaciones estándar y que me ayuden a identificar cuál es la probabilidad de que ocurra eso, ¿cierto? Y podría también definir una distribución de probabilidad para lograr identificar, lograr medir la posibilidad de que suba o que baje el dólar. Esos son problemas que podríamos llamar modelos estocásticos o modelos probabilísticos. Bueno, a continuación quiero que hagamos un ejercicio y quiero que analicemos este caso, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a identificar cuál es el modelo y cuáles son las variables, como para que podamos entonces aclarar los conceptos. Para la mayoría de los productos, mayores precios dan como resultado menor demanda, en tanto que precios menores para los productos dan como resultado mayor demanda. Si D es la demanda anual de un producto en unidades y P es igual al precio por unidad, en una empresa acepta que la siguiente relación entre precio y demanda es realista. D es igual a 800 menos 10P, donde el precio P en unidades monetarias debe estar entre 20 unidades monetarias y 70 unidades monetarias. Primera pregunta: ¿cuántas unidades puede vender al precio unitario de 20 y al precio unitario de 70? Segunda pregunta. Segundo ítem: formule el modelo para los ingresos totales. Tercer ítem:
con base en las consideraciones de precios, utilice el modelo para determinar la alternativa de precios que maximice el ingreso en forma determinista. De acuerdo con el precio que se recomienda, cuáles son la demanda y el ingreso total esperado. Entonces, el primer paso para formular un modelo es identificar las variables dentro del caso. Para este caso, ¿cuáles son las variables? Entonces, veamos. La primera variable son las variables de decisión. Recordemos que las variables de decisión son variables controlables que están bajo mi control. El precio de un producto por unidad, en este caso, es una variable de decisión. El administrador, el directivo, es quien pone el precio a los productos, es una variable de decisión. Parámetro es otra variable exógena, pero esta variable, parámetro, no es controlable. En el caso planteado, la demanda del producto, es decir, cuántos productos se vendan, depende del cliente. Y el cliente compra dependiendo del precio que se le esté ofreciendo. El administrador pone el precio, pero no controla la demanda. Restricción. Recordemos que las restricciones, por lo general, son limitaciones físicas. Para el caso planteado, no nos están dando ninguna limitación física. Política. Las políticas son también limitaciones, pero están determinadas por lineamientos, por ordenanzas, por normas. En este ejercicio dice que el precio debe estar entre 20 y 70 unidades monetarias. Me están dando unos límites y ese límite que me están planteando sería una política de precios en este caso. Las variables intermedias. Recordemos que las variables intermedias es una combinación de otras variables. Entonces, la demanda puede ser una variable intermedia, porque una variable intermedia depende del precio de venta. Y la última es la medida de rendimiento. La medida de rendimiento es el objetivo, lo que se quiere lograr con este caso. Recordemos el enunciado que decía que se quiere identificar el precio que maximiza el ingreso, es decir, que la medida de rendimiento, la función objetivo es ingresos máximos. Se quiere buscar el ingreso máximo. Y para encontrar el ingreso máximo tengo que buscar cuál sería el precio de venta. Bien, pasemos ahora a analizar cada una de las preguntas. Para estos datos que me están dando una demanda y me están diciendo que la demanda es la cantidad de productos vendidos y esa demanda depende del precio. Pero los precios, de acuerdo a la política de la organización, pueden variar entre 20 unidades monetarias y 70, entre 20 y 70. Pregunta entonces, ¿cuántas unidades puede vender al precio unitario de $20 o 20 unidades monetarias y al precio de 70? Entonces, ya simplemente lo que se debe hacer es reemplazar la P en el modelo matemático de la demanda. Entonces tenemos que la demanda es igual a 800 menos 10P, pero si P vale 20, entonces sería 10 por 20. 800 menos 200 da 600. Esta sería la cantidad de unidades vendidas a un precio de 20 unidades monetarias. Ahora si trabajamos con un precio de 70, sería 800 menos 700, la cantidad de unidades vendidas sería 100. Aquí notamos que si el precio es bajo, se vende mayor cantidad de unidades. Si el precio aumenta, entonces se venden menos unidades. Hay una relación inversamente proporcional entre el precio de venta y la cantidad de unidades vendidas. Pero ya con esto hemos respondido la primera pregunta. ¿Cuántas unidades se venden a un precio de 20 y a un precio de 70? La segunda pregunta o el segundo numeral dice que formule el modelo para los ingresos totales. Entonces aquí lo que me están diciendo es que identifique un modelo matemático. Y ese modelo matemático me tiene que ayudar a calcular los ingresos. ¿Pero qué tengo? Tengo una demanda. La demanda representa cantidad de unidades vendidas. La D representa cantidad de unidades vendidas.
y tengo unos límites o unas políticas de precios. ¿Cómo formulamos entonces un modelo matemático para calcular los ingresos? Recordemos, el ingreso es igual a precio por cantidad. ¿Cuánta plata, cuánto dinero ingresa? Depende de la cantidad que se venda. Si el precio, por ejemplo, es de 20 unidades y yo vendo una unidad, ingresan 20. Si vendo 2 unidades, entonces ingresan 40. Si vendo 3 unidades, ingresan 60 y así sucesivamente. En otras palabras, esos resultados esos datos son el resultado de multiplicar el precio de venta por la cantidad de unidades que se vendan. Si nosotros reemplazamos la expresión de la demanda, sabemos que la demanda es 800 menos 10p, si lo reemplazamos en este modelo matemático, nos quedaría de esta forma. Ingreso es igual al precio por 800 menos 10p. Al destruir paréntesis multiplicamos 800 por p y este p por 10p. Y obtenemos que el ingreso es igual a 800p menos 10p al cuadrado. Entonces, ya hasta este punto tenemos el modelo matemático que nos ayuda a calcular los ingresos. Este es el modelo que teníamos que calcular. Veamos el siguiente ítem. Aquí nos están pidiendo dos cosas. En el número 3 dice, con base en la consideración de precios, utiliza el modelo para determinar las alternativas de precio que maximice los ingresos en forma determinista. Entonces, tengo que maximizar el ingreso y tengo que encontrar cuál es el precio que maximiza esos ingresos. Y yo tengo una política de precios. Los precios solo pueden variar de 20 a 70. Entonces tengo que hacer en el modelo matemático del ingreso, tengo que hacer cambios en el precio para ir calculando de esa forma el ingreso. Y el numeral 4 dice, de acuerdo con el precio que se recomienda, cuáles son la demanda y el ingreso total esperado. Vamos a ver entonces a desarrollar esto en una hoja de Excel. El caso nos está solicitando que identifiquemos el precio que maximiza el ingreso. ¿Qué datos tenemos? Tenemos entonces la demanda, que es igual a 800 menos 10p. Ya hemos identificado el modelo para calcular el ingreso. El ingreso entonces es 800p menos 10p al cuadrado. Y tenemos una política de precios que va entre 20 y 70 unidades monetarias. ¿Qué hacemos entonces? Lo que he realizado acá es una tabla donde hay 3 columnas. La primera columna me muestra la política de precios que va desde 20 aumentando de 1 en 1 hasta 70. Ahora vamos a calcular la demanda. La demanda entonces según el modelo es igual a 800 menos 10 multiplicado por el P, por el precio. Pero ¿cuál es el precio? Lo tengo al lado izquierdo. Ese precio lo selecciono haciendo clic en la celda donde se encuentra y aquí me está señalando la celda donde se encuentra ese precio. Doy Enter. Me está diciendo que la demanda para un precio de 20 unidades monetarias es de 600 unidades. Es decir, que si yo tengo un precio de 20, solo me van a comprar 600 unidades. Ahora, de la misma forma, calculemos el ingreso. ¿Cuál es el modelo para calcular el ingreso? Ingreso es igual a 800 por P menos 10 por P al cuadrado. Escribo igual 800 por el precio. El precio está en la primera celda, la primera columna, el precio es 20. 800 por 20 menos 10 por precio al cuadrado. Entonces, al hacer Enter, me dice que el ingreso es 12.000. Para un precio de 20, la demanda son 600 unidades y se obtiene un ingreso de 12.000.
Estos datos yo los puedo extender para calcular tanto la demanda como el ingreso. ¿Qué pasa si el precio aumenta una unidad monetaria? ¿Qué pasa con la demanda y qué pasa con el ingreso? Entonces, aquí me está diciendo que si aumenta el precio, disminuye la demanda de 600 a 590 y el precio aumenta. Se vende menos, pero se gana más porque aumentó el precio. Y sigamos con la misma dinámica, voy a extender un poco más. Si vendo 22, entonces la demanda sigue disminuyendo, pero el ingreso sigue aumentando. Según el caso, lo que tengo que calcular es el precio que maximice el ingreso. O sea, no me interesa que la demanda disminuya. Lo que me interesa es encontrar el ingreso que sea máximo. Entonces, sigamos extendiendo. Aumenté hasta un precio de 34 y el ingreso fue aumentando de 12.000, poco a poco fue aumentando hasta llegar a 15.640. Pero este es el ingreso cuando el precio es de 34 y notemos que la demanda sigue disminuyendo. Sigamos aumentando entonces, sigamos calculando entonces la demanda y los ingresos. Aumentemos hasta 49. ¿Qué pasa entonces con la demanda? La demanda sigue disminuyendo y el ingreso cuando el precio es de 33 era de 15.510, sigue aumentando, llega a un precio máximo de 16.000, llega a un ingreso máximo de 16.000 cuando el precio es de 40. Y después de un precio de 40, si aumenta un poco más el precio, ya otra vez el ingreso empieza a disminuir. Para un precio de 40 obtenemos el ingreso máximo. Ya después de 40 el ingreso empieza a disminuir. Pero terminemos el ejercicio hasta llegar hasta el valor máximo de la demanda. Entonces, noten que la demanda puede llegar a disminuir a 100. La respuesta a nuestro caso es que el precio de venta debería ser de 40 para tener un ingreso máximo. Esto es un ejemplo de cómo diseñar modelos matemáticos. Entonces, recordemos que primero tenemos que ver el caso. Del caso tenemos que identificar las variables. De las variables tenemos que definir cuál es el modelo matemático que me ayuda a alcanzar la medida de rendimiento, que es una de las variables. Hasta aquí es el tema de hoy.